Bien, vamos a dar inicio a nuestra... Por favor, un momento, si fuese tan amables. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Hoy día tenemos la satisfacción de tener a un invitado muy especial. Es el doctor Rogelio Torres Cuenca. Él es ingeniero geofísico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becado por el gobierno chileno para realizar sus estudios de magíster en ciencias en mención en geofísica y actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Chile. Trabajó en la coordinación de ingeniería sismológica en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, desarrollando proyectos de investigación aplicada en campos geotérmicos. Ha realizado cursos sísmicos, sismológicos y geotérmicos para comprender el comportamiento de los grandes terremotos en México y en Chile. Es profesor auxiliar de materias como sismología y sismología aplicada en la Universidad de Chile y responsable de adquisición y procesamiento de datos sísmicos en la empresa Servicios de Geofísica. Ha impartido cursos y conferencias en varios países de Latinoamérica. Precisamente, el doctor Rogelio Torres acaba de dictar un curso en el congreso que se va a realizar dentro de unos días en Brasil, Congreso de Sismología. Además, él es un gran colaborador. Realmente yo estoy muy agradecido por la voluntad que colabora siempre con nosotros en una serie de temas. Y también vamos a con él programar un curso en unos meses sobre un tema en geofísica, obviamente. Bueno, quiero también resaltar la presencia del doctor Pedro Valladares, decano de la Facultad de Ingeniería del Ambiente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Quiero resaltar también la presencia del doctor Heber Rendón, conferencista de nuestro programa, representante de Venezuela. Y sin más preámbulo, dejo al doctor Rogelio Torres para que nos presente su charla titulada Interacción entre los terremotos, los celos y las estructuras. Al final de la charla pueden hacer las preguntas, pueden levantar la mano y activar sus micrófonos y sus imágenes si lo desean. Adelante, doctor Rogelio. Gracias, doctor Leandro, por la oportunidad. Hola, buenas noches, México, depende de dónde nos estén viendo. Hola. Quisiera empezar agradeciendo al doctor Leandro por la oportunidad de presentar este pequeño resumen de lo que hemos venido haciendo estos últimos años. Yo soy estudiante y candidato a doctor en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Chile. He estado colaborando este último tiempo con el doctor Leandro, con el director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, algunas escuelas también que están en parte de esta conferencia, y algunas empresas que hacen que esto también pueda funcionar de la forma de difusión. Entonces quisiera empezar con el título que se llama Interacción entre los terremotos, los suelos y las estructuras. Yo quisiera empezar con una frase de Juan Villoro, una frase de su libro 8.8, Medio en el Espejo, 2011. Es una crónica del terremoto que ocurrió en Chile en el 2010. Terremoto de magnitud 8.8, y él dice que los terremotos son inspectores de la honestidad arquitectónica. Yo haría ahí un pequeño cambio y le pondría que son inspectores de la honestidad en construcción. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la parte de ingeniería sísmica tenemos por ahí una responsabilidad con respecto al diseño de las estructuras, y eso es lo que vamos a abordar prácticamente en esta conferencia. ¿Cuál es la ruta que vamos a seguir? La ruta de aprendizaje, bueno, es ¿qué conocemos hasta ahora de los sismos? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Las zonas que hemos descubierto, las zonas que hemos encontrado que amplifican la señal sísmica. ¿Qué hemos aprendido? Yo dejaría esta pregunta hasta acá, la parte más técnica de esta pequeña charla. Y al final algunas recomendaciones que se hacen para la población en especial. Y al final vamos a dejar un tiempo también para preguntas. Bueno, vamos a empezar con qué conocemos con los sismos. Bueno, sabemos que hay sismicidad, que ocurre sismicidad en diferentes partes del planeta. Este es un
una imagen del Instituto de Caltech, Estados Unidos, California, y es la sismicidad del 2000 al 2008 de magnitud mayor a 5. Entonces podemos ver que los sismos en el mundo no ocurren en cualquier lugar, sino hay zonas preferidas para que ellos ocurran, ¿no? Especialmente los grandes terremotos. Y vemos que hay una zona delimitada que pasa por toda la parte de Japón, de Alaska, continúa por Estados Unidos, baja por México y América Latina. ¿Sí? Es donde nosotros nos encontramos y es la parte que vamos a estar explorando por ahora. Vemos que los sismos tienen un borde, algunos se dan en el contacto o en el borde entre el continente y el mar. Y son los sismos que principalmente causan la mayor parte de la sismicidad en América Latina. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, una placa o este pequeño bloque ¿sí? Está yendo de derecha a izquierda y este otro pequeño bloque va de izquierda a derecha. Este contacto, esta presencia de esfuerzo asociado en esa zona hace que ocurran estos grandes terremotos. ¿Qué tenemos también en América Latina? ¿Qué es lo que pasa ya más a detalle? Bueno, pues podemos ver que desde el sur de Chile, desde el punto triple chileno, pasando por toda América Central, ¿sí? Subiendo también por la costa de México y pasando por California y llegando hasta Estados Unidos, Canadá y Alaska. Toda esta parte es una parte sísmica, constantemente está temblando porque hay una interacción entre las placas que están ocurriendo de manera superficial. Sí, acá damos de cuenta que la Tierra es como una especie de un huevo, un cascarón de huevo que se rompe, se generan fracturas en la superficie, esas fracturas por el movimiento interno de la Tierra, no, pues tienden a generar estas velocidades de convergencia entre las placas. ¿Sí? Chile tiene una velocidad de convergencia aproximadamente 6.5 kilómetros por año, es decir, así como crecen las uñas, aparentemente no es mucho, o digamos que parecería poco, pero ya en 100 años, ya 7 centímetros por 100 años, ya hace algunos metros ahí de energía contenida. Y no es que nosotros podamos predecir un terremoto, simplemente sabemos por probabilidad que ahí hay en los últimos 100 años energía contenida, quizá en algún momento tiene que liberarse. En algún punto tiene que liberarse, no sabemos cuándo, pero sí podemos identificar algunas zonas en las cuales tenemos más probabilidad de que ocurra algún fenómeno sísmico. Vamos a focalizarnos ahora un poquito en la sismicidad en México, que conocemos. Esta es una imagen de Costoglovi Pacheco de 1999. Es una figura modificada. Ya. Es una figura modificada y aquí está el terremoto del 2019, ¿sí? El terremoto de septiembre, el primero que ocurrió en las costas de Tehuantepec. Este terremoto ya está en la parte del choque, del contacto entre las placas. Esta línea que vemos aquí punteada, de color azul, es la línea que separa las placas, o es el choque entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. ¿Sí? Esta parte está chocando, por lo tanto, esta placa que está en el mar se está metiendo por debajo del continente, lo está comprimiendo el continente, haciendo que haga toda la cadena montañosa. ¿Sí? La cadena montañosa es una consecuencia de que el continente se está comprimiendo. A diferencia de lo que vemos en Yucatán. En Yucatán no vemos montañas, no hay una evidencia de que el continente se esté comprimiendo, como sí sucede en Acapulco, por ejemplo, ¿no? Que ya Acapulco 2000, ya la parte de nueva de Acapulco está sobre la montaña, ¿no? Consecuencia de que hay un fuerte esfuerzo ahí asociado. Cada uno de estos circulitos representa el área de ruptura de un terremoto. ¿Sí? Cada uno de estos círculos es un terremoto, algunos pequeños, algunos grandes. Entonces podemos clasificarlos dependiendo de ese deslizamiento, cómo ocurra. ¿Sí? Habrá lugares donde ocurra más, donde ocurra menos, donde ocurra mucho más, y otras partes donde no ocurra nada. Como es en la parte aquí de la brecha de Guerrero, es una zona aproximadamente de algunas decenas de kilómetros, donde no ha temblado en los últimos 120 años. Entonces se cree que ahí hay alguna energía contenida que se esperaría que fuera liberada en algún momento. La pregunta de cuándo, pues todavía estamos lejos de poder saberla, ¿no? Pero quisiera aquí recalcar que cada una de estas áreas, nosotros vemos, es uno de los terremotos, pero representa también su magnitud. ¿Sí? Es decir, entre más área tenga, más área de roce haya existido en esa liberación de energía, pues mayor va a ser la magnitud. ¿Sí? Entonces, un poco con ese concepto, podemos ver que si hacemos un corte de izquierda a derecha en diagonal,
y vemos esto a profundidad, ya no desde arriba, como si fuera una foto, sino en un perfil a profundidad. Hagámoslo para el caso chileno, que es un poco más claro. Vemos que los sismos, además de clasificarse por su área, por su zona donde rompe, también se clasifica por profundidad. Entonces, los sismos que ocurren aquí, en el contacto entre el mar casi y el continente, son la mayoría que ocurren en México, se dan en esta parte A, y después hay algunos sismos profundos, como del tipo B, o estos mismos sismos ya dentro del continente, que son como el que ocurrió el 19 de septiembre en México, en 2017. ¿Sí? Un epicentro dentro del continente, pero no a gran profundidad. ¿Sí? Es un sismo de tipo dentro del continente y de poca profundidad, sí, tipo poco profundo, ese terremoto. Esto es lo que nosotros sabemos, ya la clasificación que hemos hecho desde la superficie, visto desde arriba, y desde la parte de perfil. ¿Sí? Vimos sismos de contacto y sismos donde se rompe la parte interna de este bloque, de esta placa. ¿Sí? Algunos sismos de corteza y otros fuera de la fosa. Vamos a dejar acá dos conceptos, dos términos que son importantes de separar, ¿sí? De conocer principalmente. Uno de ellos es la magnitud. La magnitud en realidad mide la cantidad de energía liberada. Entonces, un terremoto de mayor energía, de mayor área de liberación de energía, tiene mayor magnitud. Quizá asociamos por ahí a Charles Francis Richter. Richter fue un físico, un sismólogo de Estados Unidos, de la Universidad de Caltech, en California, y él en 1935 desarrolló la escala de magnitud local. La magnitud local fue desarrollada por Richter. ¿Sí? A lo mejor por ahí escuchamos en la televisión hablar de un sismo de magnitud 6 en la escala D, ¿no? Pues no hay escala de Richter, hay una escala local, pero fue definida por Richter. ¿Sí? Entonces se le da un poco como esa especie de apellido al término de magnitud. ¿Sí? Pero la intensidad es algo diferente. ¿Sí? La intensidad es qué tan intenso yo lo sentí, qué tanto fue el movimiento y qué tanto daño ocurrió en la zona donde ocurrió este evento sísmico. Entonces podemos clasificarlo principalmente en diferentes escalas de intensidad, que es relativa, depende de dónde estoy. Si yo estoy cerca de donde ocurrió, quizá puede ser más intenso. Si estoy lejos de donde ocurrió, pues seguramente va a ser menos intenso. Entonces, la magnitud es algo que no se mueve, es decir, magnitud, un sismo de magnitud 8 va a seguir siendo en cualquier lado sismo de magnitud 8. La intensidad hay varias, va a haber varias intensidades. Para un mismo magnitud hay muchas intensidades, depende de dónde estoy. Entonces, magnitudes, intensidades más allá de 7, de 8, ya tienen algún daño estructural. Magnitudes o intensidades antes de 7, por ahí solamente hay algún movimiento, pero no genera mejor un daño en la estructura. Esto, ¿por qué hago referencia? Porque la ingeniería sísmica no solamente estudia los terremotos o los sismos, sino estudia los grandes terremotos. Los sismos intenta hacerlos a un lado para estadística solamente, pero se dedica a observar bien qué pasa en los grandes terremotos, aquellos que causan daño a la población. Entonces, ubicarnos de esta parte o estar intentando tratar de mejorar lo que está pasando acá es una de las responsabilidades que tiene la ingeniería sísmica. Ahora, se ha observado, por ejemplo, que grandes terremotos, como el magnitud 8.8 del Maule del 2010 en Chile, generó una intensidad más o menos, sea de Mercalli, está por acá, de 8. Y entonces, a pesar de ser un gran terremoto de gran magnitud, no tiene las intensidades que se esperarían, no tiene las intensidades acorde al tamaño de la ruptura. ¿Sí? Entonces, hay sismos de gran magnitud, pero de poca intensidad. Es decir, sismos que no tienen, que no causan un daño a la población. Y hay sismos muy pequeños, de poca magnitud, pero muy intensos, de muy alta intensidad, como el terremoto, por ejemplo, de Haití en el 2010, un terremoto magnitud 7, es el terremoto que ha tenido las mayores decesos de personas en el mundo. Entonces, vemos que no necesariamente los daños o los problemas ocasionados por los terremotos están dados en las grandes magnitudes. Eso también que nos quede un poquito ahí en la memoria. Y al final hay que hacer una especie de una balanza, ¿no? Por eso estamos aquí como paraditos ahí viendo a ver de qué lado nos inclinamos, ¿no? ¿Qué le damos más importancia? ¿Si le damos más importancia a la intensidad
pero le damos más importancia a la magnitud. ¿Sí? A veces creemos que grandes magnitudes hacen grandes terremotos, y no siempre es así. A veces perdemos de vista los terremotos que pueden tener grandes intensidades y que ocurren quizá cercano a nosotros, como es el caso del terremoto de magnitud 7.1 y en Puebla, cercano a Ciudad de México, que ocasionó gran desastre también, ¿no? en las edificaciones. Y vamos a ver que estos terremotos, no todos son iguales, eso nos tiene que quedar claro, ningún terremoto es igual a otro, los clasificamos de acuerdo a su profundidad, que ya vimos en un perfil, su profundidad, a su magnitud, su área de ruptura, si es más grande, tiene mayor área, tiene mayor magnitud, si el movimiento es mucho, tiene más intensidad, si el movimiento es menor, tiene menor intensidad. Entonces, una es de percepción y otra es de cantidad de energía, como la magnitud. Y viene aquí la parte de daño. Principalmente la ingeniería, como comentaba, estudia la parte del daño, le interesa la parte del daño. Por lo tanto, ve los terremotos que tienen la parte del daño. Entonces, aquí hay una pequeña figura del libro de Anil y Chopra del 2017, donde ejemplifican diferentes terremotos que han ocurrido, terremotos de gran magnitud, en Estados Unidos principalmente, y podemos ver que estos terremotos, a pesar de ser de gran magnitud, son muy diferentes. Hay aquellos que están, nada más parece que sube y baja, algunos que son más largos, otros que son más intensos, sube, otros que son de menor, no sube tanto como la amplitud, pero es más en el tiempo. Hay unos que son más rayados de negro, otros solamente es un pulso muy grande, otro pulso grande y cae, otros sin los pulsos, otros más largos, como es el terremoto de Chile. Y por último, para así como la cereza del pastel, ver el terremoto de México de 1985 en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces podemos ver que hay una gran variedad de terremotos, pero el que se sale, el que no coincide con ninguno de esos, pues parece que es el terremoto de la Ciudad de México de 1985. Y es importante analizar esta parte, ¿no? Voy a hacer un pequeño zoom de esa zona que estamos viendo y comentarles que este es el terremoto de Norwich de 1994, en Estados Unidos, 6.4, el cual tuvo cerca de, un poco para los ingenieros, de 1 G de aceleración, y sin embargo no tuvo tanto daño. En cambio, el terremoto de magnitud de México sí tuvo cerca de 0.2 G y tuvo mucho daño. Entonces, esta parte nos invita a pensar que hay terremotos que tienen grandes pics de aceleraciones, tienen gran aceleración, con poco daño, pero hay otros terremotos que tienen muy poca aceleración y mucho daño. Entonces, también tratar de entender que este concepto de que la aceleración está en función del daño, pues, queda un poco también como ahí como en pregunta, ¿no? Este es el terremoto de Chile del 2010 y podemos ver que es muy extenso y es muy rayadito, es muy negrito. Parece que está como muy relleno y eso relleno en realidad hace como ver, la idea de la magnitud es tratar de cuantificar qué tan relleno es con este relleno, eso es el negrito que se ve, y en eso basarle una magnitud, ¿sí? Un poquito tratar de entender así la magnitud. ¿Qué pasa aquí en este sismo? Bueno, pues también si yo relleno la parte positiva o la parte negativa, voy a dar cuenta también que es un área importante. Entonces, hay algunas técnicas que se han desarrollado recientemente, bueno, unos 20 años aproximadamente, donde a pesar de ser terremotos grandes, de gran magnitud, o lejanos, como es Ciudad de México, hay otra forma de poder evaluar el potencial destructivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estos terremotos ocurren, estos grandes terremotos ocurren en América Latina, del lado del lado contrario del Atlántico, del lado del Pacífico, y lo que sucede aquí es que toda la parte roja sí está considerada como zona de alto riesgo. Y recalcar un poco lo que decía acá, el terremoto de Haití de magnitud 7 de 2010 tiene hasta ahora 300.000 muertos. De septiembre de 1985, aproximadamente 10.000 muertos. ¿Sí? Esta es una fuente de trabajo de la USGS de Estados Unidos, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y bueno, aquí hay listados algunos de los terremotos, ¿sí? Si se dan cuenta, los grandes terremotos no lideran la lista de mayor daño, ¿no? La parte de mayor riesgo asociado a un terremoto. Entonces, un poco tratar de trabajar con esta idea de que la magnitud no está asociada al daño. No siempre, no necesariamente, y por eso hay que tener en cuenta cuáles son las zonas
que tenemos que ponernos atención. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables? Entonces, la parte del riesgo contempla no solamente el peligro, que es la probabilidad de que ocurra algún fenómeno, en este caso algún terremoto. Si yo estoy quizá en Brasil, pues el peligro va a ser mucho menor porque el peligro de que ocurra un terremoto pues no se da, ¿no? Si yo estoy en la costa de Chile, el peligro aumenta porque hay más probabilidad de que ocurra un evento sísmico. Y eso va multiplicado por la vulnerabilidad del sitio. Es decir, si yo vivo en la costa, pero vivo en la parte de abajo, pues soy más vulnerable a la llegada de un tsunami. Pero si vivo en la costa, pero vivo en la parte alta de una montaña, de un cerro, bueno, pues soy menos vulnerable a la parte del tsunami. Entonces, es importante aquí conocer esta determinación, este concepto de vulnerabilidad, porque permite un poco mitigar el riesgo, ¿sí? de las ciudades, principalmente de los asentamientos mal hechos. Este es un mapa de la Ciudad de México, donde tiene encima, o con una figura, y el mapa de microzonificación, el atlas de peligro y riesgo de la Ciudad de México, tiene el mapa de microzonificación, en la cual genera aquí cuatro zonas, o tres zonas principalmente. Una, la zona del lago, que es la zona de mayor problema, de donde el movimiento es más lento, los periodos de movimiento son mucho más lentos, a diferencia de la zona amarilla, que los periodos son más rápidos. Entonces, los periodos rápidos tienden a afectar mucho más las estructuras pequeñas, en cambio los periodos largos, los largos periodos tienden a afectar más las estructuras más altas. ¿Sí? Esto se ha observado, se ha podido correlacionar con el terremoto del 2017, y mucha de la sismicidad, o muchos de los sismos, de los edificios que colapsaron en el terremoto del 2017, coinciden con la zona de transición, ¿sí? Con no la zona del lago, sino la zona de transición por tratarse de un terremoto cercano. Un terremoto que tuvo cerca de 90 kilómetros de hipocentro a la Ciudad de México. En cambio, el terremoto de 1985, que tuvo 370 kilómetros, sufrió más daño la parte del lago, ¿sí? La parte roja. Entonces, depende el terremoto que llegue, de dónde llegue, es la zona en la cual va a afectar o va a sufrir mayor daño. Esto se ha propuesto hacer en diferentes ciudades en el mundo, se ha hecho en diferentes ciudades del mundo, para intentar evaluar el riesgo asociado, intentar ir a las zonas más vulnerables y saber cuál es el comportamiento sísmico de ahí. Por lo tanto, se hacen estudios, se hacen técnicas ya aprobadas y desarrolladas a nivel mundial para poder conocer un poco este mapa y saber, ¿no? Cuando hay un evento sísmico, hacia dónde dirigir los cuerpos de salud, de seguridad, en apoyo a la población. Entonces, hacer estos mapas ayudan de mucho, porque permite que cuando llega un evento sísmico, poder activar protocolos de manera inmediata, ¿sí? Y saber a dónde dirigirse. Vamos a ver una parte de la amplificación del suelo. Esta parte ya vimos el análisis de los terremotos. Ya vimos que depende de dónde llegue, si es un terremoto cercano, va a tener alta frecuencia, va a ser de mucho sacudida, mucho movimiento. Y vamos a ver que los terremotos lejanos tienen un movimiento más lento. Además de ese factor, además de todo eso que ocurre por ser cercano o lejano el terremoto, tenemos un problema que se llama el efecto de sitio. El efecto de sitio es un fenómeno conocido porque hace que las ondas en el suelo blando se amplifiquen. ¿Sí? Es decir, una onda viene con una amplitud, encuentra un suelo blando cerca de la superficie, y entonces la onda entra, se queda atrapada, y eso hace que amplifique su señal. Entre una cima de esto, entre un gorrito de esto y un gorrito de esto, bueno, hay una distancia en suelo blando mucho mayor que en suelo firme, suelo duro. Entonces, cuando hablamos de que esta distancia se hace más, se separa más, bueno, pues afecta directamente más a las grandes estructuras. Si estas señales en la cima se juntan un poco más, bueno, pues afectaría un poco más a las estructuras de baja amplitud, ¿sí? O no tan grandes. Este efecto de sitio ocurre mucho en Ciudad de México. Tenemos 60 metros de arcilla. Es un paquete de suelo de 60 metros. Entonces, cuando llega un sismo lejano, como el de 1985, hace que se mueva como una especie de una canoa, el Valle de México, y eso ocurre que muchos edificios altos entren en el sistema de resonancia y su desplazamiento en superficie sea mayor del tolerado por el material, y entonces colapsa, ¿sí? Esto se ha estudiado
ya de manera muy puntual ahora, los terremotos matemáticos que se hacen, se toma en cuenta este factor porque influye mucho en las ciudades y en el comportamiento del movimiento del suelo en, en, en zonas vulnerables, ¿sí? Vamos a ver ahora un video. Tengo aquí al profesor. Él tiene una pequeña tabla de atrás y va a simular cada uno de estos un edificio. Entre más alto es, hay un edificio. Entre más pequeñito es, digamos que es un edificio o es una casa o algo así, ¿no? Y él va a empezar a mover la tabla, simulando el suelo, simulando el terremoto, y podemos ver un poco cómo interactúa el movimiento del suelo, el movimiento de esos periodos de espacio y el movimiento de esos grandes periodos. Vamos a correr. Ar, 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 ar. Miau, 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 miau. Eso no es yo. Miau, 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 miau. Chupapi menyanyo, chupapi menyanyo. Puda, puda, puda. Puda manos. Soy baru isi shata, shata, shata. Miau, 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 miau. Las casas de la si yo quiero verificar a los ritmos de las nomas, lo hago con un periodo muy corto, y hago esto. Y los edificios altos los afectan, les afectan los otros. Esa es la dinámica de las cosas. Pues lo siguiente es que los edificios no se muevan como el suelo. Bueno, un poco explicando la parte que no se escuchó. Está haciendo él el movimiento del suelo, simulando el movimiento del suelo, hace un movimiento de espacio, y se ve como los edificios que tienen mayor altura son los que sufren el mayor desplazamiento en superficie. En cambio, cuando es un movimiento más intenso, más rápido, son los edificios pequeños, ¿sí? Entonces, un poco esta idea surge o parte de que los terremotos tienen cierto contenido de frecuencias, algunos son mayor energéticamente en frecuencia, otros son menor. Por ejemplo, los terremotos ocurridos en Chile tienen un poco esta característica de que, a pesar de que su contenido es muy oscilante, es decir, sube y baja, en un periodo de tiempo, digamos que en un segundo, hizo 12 veces el paso. En cambio, Ciudad de México, bueno, pues en un segundo hizo una vez el paso. Entonces, el periodo. Entonces, tratando como de analizar esta ventaja y desventaja, uno de los terremotos chilenos, a pesar de tener gran magnitud o un gran área de ruptura, tienen esta característica de ser como muy rellenos, y por lo tanto, su intensidad se reduce, ¿sí? Y es menor. Entonces, es importante cuantificar, es importante saber cómo se comportan los suelos, porque con base en esto es cómo se va a comportar la estructura o cómo se va a comportar la construcción en su superficie, que es lo que nos interesa, ¿no? El desplazamiento en superficie, en la azotea, que si excede el desplazamiento asociado, el desplazamiento máximo, bueno, pues puede quedar con un daño estructural. Bueno, con eso nosotros ¿qué hemos aprendido? Bueno, de la parte de la ingeniería sísmica, de la parte de la sociedad, de la parte de ingeniería sísmica, hemos aprendido que cada gran terremoto aporta mucha información al estudio sísmico en el mundo. El terremoto de Tohoku del 2011 nos enseñó a no subestimar los periodos de retorno. El terremoto de Tohoku, Japón, no se esperaba que fuera de esa magnitud. De acuerdo a los estudios sísmicos, que se hicieron bien, son bien hechos, no contemplaron un terremoto de magnitud mayor a 1200 años. Entonces ellos no creyeron que eso pudiese ocurrir, y en el 2011 llegó un terremoto que se repite cada 1200 años, de magnitud 9.1 en Tohoku, y bueno, la barra que tenían para el tsunami de 4.5 metros, bueno, terminó siendo rebasado por una gran ola de 12 metros. Entonces, estaba hecho a reglamento, estaba hecho un buen diseño, y colapsó, o se inundó el reactor nuclear, ¿no? Entonces esto nos invita a que la sismología es una ciencia que está avanzando continuamente, que no nos podemos quedar con un solo concepto,
y que no podemos solamente hablar de que lo sabemos o de que lo que conocemos hasta ahora es lo suficientemente para poder dar un veredicto de lo que sucede, ¿no? Y por eso también en la parte de acá, en la parte de la predicción, estamos un poquito todavía como rezagados, ¿no? No sabemos, todavía no entendemos bien el fenómeno, por lo tanto, no sabemos a veces cómo tratarlo. Y también hemos podido identificar las zonas de mayor vulnerabilidad, como las zonas del efecto de sitio, las zonas que tienen mayor probabilidad de que ocurra algún daño, ¿sí?, ante un evento sísmico. Y hay otros instrumentos, aparte, como lo comentaba, aparte de la aceleración, ya vimos que la aceleración no representa como tal el daño, entonces hay otro término que se utiliza, que se llama el potencial destructivo, que fue definido por Saragoni en 1995, y que en realidad esta característica de ver cuántos cruces por cero hay, cuántos cruces por segundo hay, cuantificar un poco el área interna de la señal sísmica, bueno, pues parece que el potencial destructivo ejemplifica muy bien lo que es la relación entre magnitud, ¿sí?, entre intensidad y entre la parte de la destrucción, ¿no?, la parte de los desplazamientos. Entonces aquí lo dejo por si alguno de ustedes quisiera para ir consultarlo. Ese es el terremoto de Chile en 1945, y es el primer registro sísmico, uno de los primeros registros sísmicos que tuvo Chile, ¿sí?, de manera digital. También otro de los problemas del PGA es que el valor de la aceleración máximo depende de los instrumentos. Es uno de los problemas del PGA, ¿sí? Es decir, si tenemos un mayor muestreo, puede que estemos viendo mayores amplitudes. Si nosotros modificamos el muestreo, estaremos viendo menores amplitudes. Entonces, mucho de la parte tiene que ver con la parte de instrumentación, de los problemas de la aceleración. Y hay veces que se tiene un pic grande de aceleración en un terremoto, a mucho muestreo, pic muy grande, y parecería que ese es el nivel máximo de aceleración. Pero a veces es un pic tan pequeño, es un pulso, que no representa un daño a la estructura. Ese punto 8, punto 9 G, quizás es muy alto, pero la estructura no lo ve, no se da cuenta. Entonces, caracterizar por ese pic solamente resulta como un poco, a veces no tan cierto, ¿no? Por esa parte de la ingeniería sísmica. Y por la parte de la sociedad, hemos entendido que hay diferentes tipos de peligros, inundaciones, deslaves, huracanes, volcanes, sismos, entre otros. Sabemos que no van a dejar de ocurrir y por eso tenemos que generar una cultura sísmica. ¿Sí? Vemos que esta parte de la cultura sísmica solamente se nos acordamos cuando ocurre un evento sísmico y después parece que se nos olvida, ¿no? En realidad, esto nunca va a dejar de pasar. Entonces, la idea de que ya vimos el terremoto de magnitud 7.1, magnitud 7.8, magnitud 8, esa idea de que siga temblando para que se siga liberando energía y ya no llegue uno mayor, en realidad no es cierto. O sea, necesitamos que tiemblen 1000 veces de magnitud 5 para siquiera llegar a magnitud 7. Entonces, 5 terremotos, 1000 terremotos magnitud 5 en una misma zona, difícilmente ocurre. Si hay un 7 ahí contenido, va a ocurrir. Si tenemos magnitud 8.5 en área de ruptura contenido, va a ocurrir. ¿Sí? O sea, no creamos que porque está temblando eso se va a liberar. No se compara, ¿no? Vimos el tamaño de la comparación y no se compara. Entonces, saber que es un fenómeno que no va a dejar de pasar y que por lo tanto debemos saber qué hacer. Y otra de la parte importante, que tiene que ver ya con la parte de ingeniería, es la instrumentación de edificios. Necesitamos empezar a cuantificar el daño estructural de las construcciones ya existentes. No sabemos. El terremoto de 1906 le fue a ayudar mucho a Estados Unidos, el terremoto de San Francisco, porque le permitieron empezar a diseñar reglamentos de construcción. Durante los últimos, muchos años, decenas de años después, siguieron construyendo con ese reglamento de construcción. Y después de varios años, de medio siglo, se dieron cuenta que tenían que modificarlo, que le hacía falta mejorar. Y eso sucede después de todos los terremotos ya conocidos, después de los terremotos ya, después de los terremotos que ya nosotros vemos y sabemos que existe, y por lo tanto nosotros necesitamos cuantificar, ¿no? Cuantificar la parte del diseño, ¿sí? Bueno, por aquí alguien se está haciendo el chistoso. Bueno, vamos a ver la parte de recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones, primero, seguir rutas de evacuación, y después dirigirse a una zona segura. Posteriormente, alejarse de los cables y los postes. Y si ustedes pueden detener el tráfico,
Si ustedes pueden parar a los coches que están por ahí, bueno, pues hacerlo con toda seguridad y ya después ponerse en una zona segura. ¿Sí? Entonces, alejarse de los cables y de los postes, una de las recomendaciones cuando está temblando. Y si ya tembló, ¿sí? Si ya ustedes les agarró el terremoto, ¿dónde están? Bueno, pues evitar que se pongan debajo, por ejemplo, de lámparas, de repisas, de zonas donde les pueda caer algo. Si estoy en un cuarto piso, no evacúo, ¿sí? Desde el tercer piso intento no evacuar, me repliego y espero que el sismo termine. Y posteriormente a eso, cerrar las llaves del gas para evitar algunos conflictos externos después, posterior al terremoto. Ajá. Entonces, no encender cigarrillos, no encender lumbre, no contemplar la parte de que el gas está escapando, entonces tener cuidado también con eso. Y por último, decir que la sismología es la ciencia que estudia los latidos de la Tierra. Y con eso acabaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, por tu presentación y disculpas por las interrupciones que han ocurrido. Lo que pasa es que hay personas que entran con seudónimos y una de las cosas que vamos a hacer ahora en adelante para evitar estas cosas es dar contraseñas y inscripción en el momento que entren a la reunión. Bueno, te felicito por la charla, me parece muy interesante, me ha parecido muy interesante. Quisiera, digamos, hacer un comentario, ¿no? O sea, una de las cosas que dijiste fue que los terremotos de menor magnitud muchas veces producen más daño, ¿no? Y no hay una relación tal vez con la intensidad. Una de las cosas que se ha observado, por lo menos se observa a lo largo del tiempo, es que los desastres, o sea, un desastre que vayan a ser básicamente el daño que causa un fenómeno natural, que en este caso es un terremoto, está en relación justamente con el proceso histórico-social, ¿no? De una sociedad. Es decir, el desastre es un producto de la sociedad, ¿no? Cuando se ignora, digamos, las amenazas a las cuales uno está expuesto. Entonces, si observamos, por ejemplo, y también un desastre está en relación con con las manifestaciones a sociedad. Por ejemplo, hablemos del terremoto de Haití, ¿no? Fue un terremoto de 7.1 que causó un daño tremendo, ¿no? De 17 edificios que estaban en Haití, solo quedaron parados 15. Entonces, ocurre que, ¿por qué no? Haití, en principio, es un gobierno muy problemático, una gran corrupción, tremendos problemas políticos, y eso se cosecha cuando existe un desastre, ¿no? Entonces, eh, en México perdón, en Chile hay terremotos de muy gran magnitud, pero Chile ha desarrollado a lo largo del tiempo una cultura de prevención bastante interesante, ¿no? Aparte que tiene un código de construcción que se respeta, ¿no? En Perú, por ejemplo, el terremoto del 70, la zona con que ocurrió ese terremoto en la magnitud baja, como lo has mencionado, generó un desastre terrible, porque en realidad todo estaba hecho para batir el récord en un desastre, ¿no? O sea, ciudades hechas de adobe, calles angostas, construcciones altas, ¿no? Vías de comunicación pésimas, una serie de cosas que se han sido analizadas en trabajos por antropólogos, etc. Entonces, en México, por ejemplo, recuerdo que el terremoto del 85 causó un tremendo desastre, ¿no? Muchas casas se cayeron. Sin embargo, el 2017 me parece que hubo un aprendizaje y también mayor control. Ya el efecto fue muy distinto. Y yo, según leí, había mucha relación en los derrumbes con relación a no haber cumplido las normas, ¿no? Eso quería mencionarte básicamente en lo que hiciste tu charla y felicitarte por la presentación. No sé qué comentario tienes a ello. Gracias, doctor Leandro. Sí, efectivamente se observó que muchos de los edificios que tuvieron daño
en realidad fueron también mal hechos desde diseño. Es decir, desde la parte del diseño está mal construido, colegio que colapsó en Ciudad de México, en el sur, en realidad estaba mal diseñado. Entonces, uno también de la parte importante y más que nos compete América Latina es la parte de la supervisión. Chile lo tiene. Bueno, también Chile es el país más sísmico del mundo, entonces sería mucho que no lo tuviera, pero hace frente a la parte de la construcción y cada rato está adaptando sus reglamentos y las condiciones en las cuales se evalúa el comportamiento de la estructura. Después del terremoto del 2010, muchos sismólogos de Estados Unidos fueron a Chile a estudiar realmente qué había pasado, cómo habían sido los terremotos en Chile, pero también entender que son muy diferentes los terremotos en todos los sitios. Entonces, Ciudad de México tiene una parte peculiar, que es la construcción de una gran ciudad, cerca de 22 millones de personas en el área metropolitana, en un gran lago. Entonces, este fenómeno de construir sobre un gran lago hace que cuando lleguen terremotos cercanos 90 kilómetros, como fue el del 2017, bueno, pues el contenido de frecuencias que es mayor, termine por dañar quizá algunas construcciones que fueron ya quizá dañadas en algún periodo antepasado, pero no necesariamente las del 85. ¿Sí? Edificios del 1985 que quedaron con algún daño, en este del 2017 no sufrieron nada de daño. ¿Sí? Sin embargo, se afectaron otros edificios más pequeños, entre 5, 6, 7 pisos, a diferencia del terremoto del 85 que fueron cerca de 14, 15, 16 pisos. Entonces, esto nos hace como reflexionar en el hecho de que pensemos siempre en grandes terremotos, pensamos siempre en la brecha de Guerrero, pensamos siempre en la brecha de Tehuantepec, pero a veces no nos detenemos a pensar esos terremotos pequeños que son de gran magnitud, son de poca magnitud, pero repercuten un gran riesgo a la población. Ahora nosotros contamos con el sistema de alerta sísmica temprana, y bueno, el sistema de alerta sísmico temprano lo que hace es desde hace años, desde hace muchos años, hace aproximadamente unas 20 años, se activa un protocolo en Ciudad de México, en el cual antes de que llegue el sismo hasta la Ciudad de México, bueno, se activa una alerta sísmica y tenemos, si es de la parte más cercana de la costa, tenemos 1 minuto, y si es de la parte más lejana de la costa, tenemos aproximadamente 2 minutos. Entonces, la tecnología ha venido desarrollando métodos que permiten un poco como conocer cuál es el fenómeno sísmico, pero creo que también la parte de la cultura es algo que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que saber todos qué está pasando y qué podemos hacer ante este fenómeno. Muy cierto, Rogelio, muy cierto. ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta, por favor? Hola, hola. Aquí habla Hugo Triboso. Hola. Muy bonito tu trabajo. Y Gracias. estaba viendo el caso de, por ejemplo, en el caso de la sierra, la zona de Puno, por ejemplo, ¿ya? Hay veces en la zona también en La Paz se observa el caso de sismos muy intensos, ¿no? Que implican una magnitud grande. Sin embargo, los efectos prácticamente pasan desapercibidos para la gran mayoría de la gente, ¿no? Entonces, eso me parece que está ligado con la profundidad del sismo, ¿no? Y eso claramente nos permite explicar, por ejemplo, por qué es que en el caso de Haití, me parece, el sismo fue muy superficial, ¿no? Entonces, por un principio de conservación de energía, obviamente, ¿no? La cantidad de energía liberada, la densidad de energía liberada en la superficie, me explica por qué es que produjo tanto daño, amén de la calidad de la construcción misma, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Entonces, yo quería que nos pudieras ilustrar más ese tipo de relación, conservación de energía versus cantidad de energía liberada durante un sismo. Muchas gracias. Gracias, señor Hugo, por la pregunta. Como vimos, los sismos se clasifican en diferentes formas. Los sismos más comunes, los que tienen
periodos de retorno más cortos, son los sismos en la costa, los sismos interplaca. Entonces ahí hay una especie de esfuerzo, hay una deformación del sistema, entonces hay unas asperezas ahí que están raspando entre ellos, de choque. Cuando alguno de ellos hay una especie de ruptura, bueno, pues ahí ya se rompe y se desliza, ¿no? Desliza en los planos. Y son los más comunes, los terremotos interplaca. Ahora, también se clasifican por su profundidad, como vimos, ¿no? Un poco la energía de los terremotos es como, como la bocina de una ambulancia, donde si yo estoy cerca, escucho más intenso, si yo me alejo, escucha menos intenso, ¿no? Entonces, un poco eso pasa con los terremotos corticales, terremotos que sean en la corteza, poca profundidad, 15 kilómetros aproximadamente, no más allá de eso, la mayoría, son muy intensos. Es decir, su intensidad cercana al hipocentro y al epicentro, que es su proyección en superficie, pues genera esas grandes aceleraciones, esos grandes desplazamientos en superficie, que es la parte de campo cercano, terremotos cercanos, y un desplazamiento tan grande en la superficie del edificio que hace que algunos sientan un daño estructural. Ahora, la relación entre la magnitud y la intensidad o el daño ocurrido en las estructuras es muy aparte. La magnitud está asociada a la energía liberada de la ruptura de un plano. Principalmente se da en las bajas frecuencias, es decir, en periodos de minutos. La mayor cantidad de energía se da en periodos de minutos. El análisis de la ingeniería sísmica se da en análisis de segundos. Entonces, aunque sea un terremoto muy grande de magnitud, que haya liberado una gran energía, puede que no esté afectando directamente a las estructuras. ¿Sí? El rango de frecuencia donde trabajan es muy diferente. La ingeniería trabaja en los rangos altos de frecuencia y la magnitud está asociada a los intervalos bajos de frecuencia, ¿sí? A los periodos grandes. Entonces, por eso mismo, la relación entre magnitud y daño es un poco relativa, ¿no? Depende también de varias condiciones, depende de las asperezas, depende de una dirección de propagación de energía, depende de un patrón de radiación, de ondas que se emiten desde el plano de ruptura. Depende de varias circunstancias, pero yo creo que es importante acá evaluar estos tres comportamientos. La energía o las frecuencias de los terremotos, la frecuencia de vibrar también de los sitios y las frecuencias de vibrar de las estructuras. Entonces esta parte es importante porque permite salirnos de la combinación de las tres. Cuando yo me salgo, el sistema no entra en resonancia, en cambio con esto se alinea y el sistema está puesto ahora en resonancia. Entonces cuando esto llega a resonancia, sus aceleraciones en superficie son mayores y por lo tanto ocasiona a veces el colapso de los edificios. ¿Sí? Entonces, terremotos cercanos, con fuente muy cercana, como es el caso de Haití que comentamos, tiene grandes intensidades. No necesariamente sucede lo mismo en Haití que sucede en México, Estados Unidos, en Chile. Depende mucho de las condiciones, de la aspereza, de la hidratación, de la energía acumulada, de la zona propia, pero en característica podemos ver que entre más cerca estoy del terremoto, más intenso va a ser el movimiento. No sé si podría responder la pregunta. Una pregunta, doctor Leandro, al expositor. Adelante, por favor. Adelante. ¿Su nombre? Sí, Raúl, ingeniero Raúl Méndez. ¿Qué tal, Raúl? Adelante. Bien, sobre el tema, tanto Perú como Chile están en la placa sudamericana y la placa de Nazca pues penetra por debajo, produciendo el fenómeno de subducción, ¿no? ¿Qué tanto es el riesgo o quién tiene mayor riesgo? ¿Perú o Chile? Porque están en la misma situación, porque se entiende que la placa Nazca penetra a diferentes inclinaciones y también la mayoría de sismos se producen a diferentes profundidades, ¿no? ¿Ambos tienen el mismo potencial de riesgo o de repente por algunos factores físicos se produce de repente en la zona de una mayor que otra? Ya, muchas gracias por la pregunta. Interesante la pregunta. El peligro es la probabilidad matemática de que ocurra algún evento. Entonces, el peligro ocurre tanto para México, Estados Unidos, Perú, ¿no? Bolivia, Chile. El contacto, la placa profunda también
se rompe a grandes profundidades, cerca de los 150, 200 kilómetros. También afecta dentro del continente. Y principalmente el peligro sería diferente también, depende de la velocidad de convergencia, depende de diferentes características en cuestión de la probabilidad de que si ya ocurrió un evento ahí, posiblemente vaya a ocurrir. Eso se hace con una ley de Gutenberg-Richter. Esa ley nos permite un poco estimar cuál es la probabilidad o el peligro asociado a una región en particular. Entonces, y si hablamos del riesgo como el peligro multiplicado por la vulnerabilidad, el riesgo tiene más que ver por la parte de la vulnerabilidad. ¿Sí? Si tenemos un gran peligro, ¿sí?, y tenemos un poco riesgo, entonces, si tenemos un gran peligro y tenemos poca vulnerabilidad, bueno, pues el riesgo va a ser menor. ¿Sí? Yo vivo cerca de una zona sísmica, pero mi casa está bien construida. Entonces, hay un peligro asociado, la vulnerabilidad casi es cero, yo tengo una buena construcción, entonces mi riesgo es casi cero. ¿Sí? Comentaba el doctor Leandro que no hay desastres naturales, hablando técnicamente, ¿no?, desde la parte de la ingeniería. No hay desastres naturales, hay fenómenos naturales que se convierten en desastre por la responsabilidad humana principalmente. Entonces, ojalá sigan ocurriendo fenómenos naturales, pero minimicemos el desastre. ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho el desastre, depende de las condiciones sociales, mucho de eso tiene que ver las condiciones sociales, y principalmente un poco más la vulnerabilidad de las sociedades. Entonces, habrá mayor o menor riesgo si hay mayor o menor vulnerabilidad para recibir esa amenaza o ese terremoto. Gracias, doctor. Sí, adelante. ¿Se puede hacer por acá un comentario? Adelante, adelante. Adelante, Herbert Rendón, de Sí. Venezuela. Buenas noches a todos. Excelente presentación. Disfruté bastante la presentación del doctor Rogelio. Y en relación a los comentarios que están haciendo a las condiciones de fuente que impactan de alguna manera el tipo de movimiento que se va a sentir o que se va a registrar a la distancia, quiero hacer referencia acá a un terremoto que me llamó mucho la atención. Lamentablemente ahorita no recuerdo la fecha, pero sí recuerdo que ocurrió en Bolivia. Fue un terremoto de subducción. Yo trabajo acá en Venezuela para Funvisis, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, y ese terremoto que ocurre en Bolivia, a profundidad mayor a 100 kilómetros, fue sentido en toda Venezuela. Claro, eran las 8 de la noche, a mí me llaman, tengo que ir de emergencia a Funvisis a ver qué es lo que pasó. Un terremoto que quizás destruyó buena parte de alguna ciudad en Venezuela. Pero nos encontramos con la sorpresa de que a pesar de que fue sentido en toda Venezuela, porque todo el mundo lo estuvo reportando de manera alarmada, bueno, no hubo ningún daño, no hubo ningún daño. Inclusive ahí pudimos constatar que ese terremoto fue sentido en Canadá, fue sentido en Canadá. Y bueno, donde haya ocurrido ese terremoto habrá generado una tremenda destrucción. Habíamos calculado nosotros que ese terremoto tiene su epicentro en Bolivia. Vamos a ver qué está pasando en Bolivia y no hubo daño, no pasó nada, debido a que este terremoto fue de gran profundidad, superior a una magnitud de 7. Entonces quizás la moraleja acá es que los terremotos de gran profundidad son bastante democráticos, porque reparten su energía a lo largo de todo el planeta de una manera más equilibrada que estos terremotos que ocurren muy cercanos a la superficie, donde se concentra y queda entrampada la energía en las capas más superficiales, dando pie a la posibilidad del fenómeno de la resonancia. Sí, ese era el mensaje que quería lanzar por acá. Gracias por el comentario. Yo quisiera utilizar esta lámina para explicar un poquito lo que se comentó. Este terremoto de Chile, es el que está en la lista, es el terremoto más destructivo en Chile, es el terremoto de Chillán de 1939 y es el que tiene hasta ahora el mayor registro de muertos en Chile. Se dan cuenta, entra en la última de la lista, pero entra en la lista. Este terremoto fue profundo, fue intraplaca, ¿sí? Y entonces esta idea que nos comenta de que parece que los profundos son más democráticos, también depende, ¿sí? Depende de las condiciones, depende de cómo haya sido la ruptura. No es lo mismo que un sistema se rompa por comprimirse que por dilatarse. Cuando se comprime, en realidad hay más réplicas, como los terremotos en la costa, un sistema de compresión, se sigue acomodando el sistema después de un gran evento sísmico, pero en el sistema de ruptura por dislocación, que son los terremotos profundos, los intraplaca, no tienen réplicas.
Este terremoto de Chillán de 1939 fue un terremoto intraplaca profundo, magnitud 7.1, y destruyó Chillán, la ciudad de Chillán. Por completo lo destruyó, generando 28.000 muertos. Me hace pensar que es un sismo general que me comenta, pero todo lo contrario. Aquí sí destruyó todo. Y tiene mucho que ver también, no solamente es destruyó todo, sino también evaluar de qué estaban hechas las construcciones en esa época. ¿Sí? Porque a lo mejor decimos destruyó todo, pero si todo era adobe, pues entonces se cayó. Ahora no tenemos casi casas de adobe en las ciudades, entonces se utiliza casi con concreto, hormigón armado. Entonces ya esa parte que antes creíamos que se iba a caer, ahora quizá ya no suceda eso. Entonces hay terremotos profundos también que ocasionan mucho daño, ¿sí? También por cómo es principalmente su energía radiada o su radiación, su patrón de radiación de las ondas hacia la superficie. Entonces, gracias por el comentario, muy buen comentario, pero una vez más, parece que comprobamos la idea de que aunque haya mucho movimiento a veces, aunque haya a veces gran magnitud, no tenemos órdenes grandes de intensidad. Y lo que comentaba aquí al final era que necesitamos cuantificar el daño estructural en las construcciones ya existentes. Hay reglamentos de construcción que se han ido mejorando en los últimos años, últimos 15 años, pero ¿qué pasa con las estructuras que llevan más de 15 años para atrás? Que se hicieron hace 20 años o más, hace 30 años. ¿Qué pasa con ellas? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Qué tanto daño tienen? Entonces hace falta conocerlas y cuantificarlas. Y aquí como pongo un ejemplo de un edificio en Miami, Estados Unidos, que se cayó en junio del 2021, hace unos meses, se cayó. No es una zona sísmica, Miami. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿No? Hace falta la parte del monitoreo. El metro en Ciudad de México, en mayo de 2021, también hace unos meses, colapsó sin sismo. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Este tipo de cosas nos llevan a pensar en que cuánto más hay construido, diseñado, que tiene estas condiciones, que en un futuro cercano puede colapsar y más propensa a que si llega un evento sísmico, con más razón, ¿no? Sufran daño. Entonces, la parte acá que está desarrollando la parte de la ingeniería, ya hay sensores baratos, ya hay sensores que ya no es como antes los costos de los acelerógrafos o sismógrafos para modelar o comprender la estructura de un edificio. Se puede hacer, hay ya estudios de esto, y principalmente permite conocer cuál es la salud estructural y saber si realmente la construcción tiene para soportar un terremoto o no, ¿no? Y hacer las mejoras correspondientes. Entonces, estos terremotos que ocurren de diferente forma, casi ninguno son iguales. También el terremoto del Áquila en Europa también devastó todo el Áquila. Un terremoto también de magnitud pequeña, no mayor a 7.5, colapsó, ¿no?, la ciudad. Entonces, también entender que los terremotos cercanos tienen gran energía, en alta frecuencia, mucho movimiento, y que son los que ocasionan a veces mayor daño cercano al hipocentro, dependiendo de las condiciones de ruptura, ¿no?, principal. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor Leandro, no sé si me permite. Adelante, doctor Pedro Valladares. Sí, mi gratitud al ingeniero Rogelio por las experiencias compartidas. Me impactó una lámina, la segunda, estimado Rogelio, donde decías que los terremotos son inspectores de la honestidad arquitectónica, pero un poco mirando tal vez en un espacio mucho más amplio, también son inspectores de las políticas de Estado de una nación. También son inspectores, digamos, del ejercicio profesional que tenemos las diversas especialidades de la ingeniería que orientamos, las diversas edificaciones en todo escenario. Y de una u otra manera también son inspectores de la memoria social de una comunidad, ¿no? La universidad nuestra, la Santiago Antúnez de Mayolo, está ubicado en el corazón del Callejón de Huaylas, que es una zona entre dos cordilleras, y que, bueno, registra pues históricamente, y pasaste una lámina sobre eso, que en el año 1970 fue escenario de un terremoto
digamos, de intensidad baja, pero de efectos catastróficos, ¿no? 70.000 muertos, imagínense, ¿no? Entonces, eso genera una memoria social. Y ahí hay un espacio que nosotros los ingenieros ambientales intentamos, digamos, hacer una especie de plataforma, cuál es el uso del territorio, ¿no? La gestión del territorio, el ordenamiento del territorio. Es algo que está, digamos, pintado en las leyes, pero que en efecto No sé si soy yo, pero no estoy escuchando. Doctor Pedro, por favor, active su micro, se ha desactivado. Ahí, Muy Ah, bien. perdón, no sé, algo pasó. Sí, termino la pregunta. Lo que quería decirle a Rogelio es de que dentro de las políticas de Estado que tenga una nación, ¿qué le parece que debe incorporarse el ordenamiento del territorio? O sea, el aprovechamiento en las óptimas condiciones que tenga, digamos, una nación, ¿no? En sus diversos espacios. Eso, a mi entender, digamos, un poco que mejoraría las condiciones, optimizaría las condiciones de las edificaciones en todo escenario. Gracias. sí, gracias, doctor Pedro. Eh, lo que me hace pensar es que antes de llegar a una política pública, antes de empezar a generar conciencia en los que toman decisiones, creo que deberíamos de empezar por hacer estos mapas y conocer las zonas de mayor vulnerabilidad en nuestro territorio. Es decir, las zonas que son más propensas a deslaves, las zonas que son propensas a la creciente de ríos, las zonas que son inestables para la construcción. Entonces, un tanto empezar a hacer de parte de la academia, pienso yo, estos estudios, conocer dónde estamos y posterior a ello llevarlo a políticas públicas. Esto es un poco lo que está pasando en Chile. Chile ha desarrollado estudios, ha desarrollado técnicas, métodos para intentar mejorar cada vez más sus reglamentos de construcción. Y ya que tienen algo definido, algo hecho, algo ya programado, van y lo intentan hacer políticas públicas. A veces el reglamento de construcción tarda muchos años. Lo que hablábamos de la parte de la honestidad política, ¿no? A veces, bueno, lo vimos en toda América Latina, ¿no? La parte de la deshonestidad que existe, la parte de la falta de compromiso a veces de las autoridades. Pero pienso que la academia podría empezar como a generar estas condiciones de estudio, conocer las zonas más vulnerables e intentar generar los reglamentos de construcción, es decir, en esta parte no se va a construir, en esta parte, cuando crece el río, posiblemente se deslave el siguiente cerro. Entonces, me parece que una parte importante de las políticas públicas no se toman en cuenta ya en la actualidad. Poco nos toman en cuenta. Chile, por ejemplo, está destinando el 2% del PIB a este tipo de desastres y si invirtiera quizá el 0.1% de su PIB en hacer estudios, en mejorar las condiciones de lo que conocemos, pues creo que podemos tener mejores resultados. En cambio, parece que la parte de la prevención se le está dando una importancia, pero pienso que hace falta más. Pienso que hace falta concientizar y principalmente generar en nuestras sociedades una cultura sísmica. Creo que esa parte, todos los que nos dedicamos a esta parte de la ingeniería o esta parte de la ciencia, creo que tenemos un compromiso moral de transmitir nuestros conocimientos y de llevarnos hasta los rincones más lejanos. Entonces yo agradezco la pregunta porque me permite este, abordar este tema, que es el tema social, que es el tema del desarrollo urbano, y que es el tema también un poco de la autoconstrucción, ¿no? Un poco de construir con sentido y no empezar a construir sin sentido, ¿no? Entiendo también que depende de las condiciones sociales, pero siempre puede haber quizá una ayuda por parte de la academia que esté orientando en la parte de la construcción, ¿sí? La parte del desarrollo social y del territorio. Esto es lo que tengo para comentar. Muchas gracias, Rogelio. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra observación, sugerencia? ¿No? Bueno, Bueno, yo quisiera agradecer al doctor Sergio Ruiz, mi director
de mi profesor de doctorado, de maestría también, el doctor Leandro, también por la oportunidad de presentar este trabajo. Bueno, a todos los que están acá también presentes, gracias por conectarse, gracias por el interés. Hagamos menos por ahí las cosas que ocurren imprevistas, pero quedémonos con la parte de que es necesario conocer qué pasa con el fenómeno sísmico, necesario conocer las partes más vulnerables y empezar a meter energía al sistema, ¿no? A la parte de la población, a la parte del desarrollo de las ciudades, ¿no? El crecimiento de las ciudades. Gracias, doctor Leandro. Muchas gracias a ti, Rogelio, por tu excelente presentación y por tu colaboración. Muchas gracias a todos los presentes. En la siguiente charla que vamos a programar, vamos a poner más elementos de seguridad en la charla. Espero que lo entiendan para evitar las perturbaciones que ha habido en esta. Muchas gracias nuevamente, Rogelio, y muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Buenas noches con todos, felicitaciones. Buenas noches Gracias. con todos. Buenas noches, Leandro. Buenas noches con todos los amigos. Muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por Buenas la noches, Rogelio. Gusto de ponencia. conocerte. Gracias, Hugo, Percy. Un gusto. Felicitaciones Saludos. por la organización. Gracias. Gracias. Buenas noches, Leandro. Buenas noches, Buenas Leandro. noches. Buenas noches, Johnson. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por asistir.